En el Antiguo Testamento, los profetas comenzaban sus discursos con la fórmula, así dice Jehová. La Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y que por ella fueron constituidos los cielos y la tierra. Pedro dijo que las palabras de Jesús son vida eterna. Jesús dijo que aquellos que oyen su palabra y la ponen por obra son sabios y son dichosos. Pablo dijo que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del espíritu y del alma y que juzga las intenciones y los pensamientos del corazón. Y en el libro de Apocalipsis encontramos varias cartas en las cuales Jesús le dio mensaje a los miembros de las iglesias y les dio consejos de cómo mejorar su vida espiritual. Y les dijo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, gusto en saludarte. Hoy tenemos el estudio sobre el mensaje o las cartas a las 7 iglesias. Un placer verte, Rafael. Qué gusto estar contigo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia y le pedimos a Dios que nos dirija. ¿Oramos? Amén. Amante Dios, visítanos en este día. Acompáñanos en este estudio, que podamos representar el mensaje tuyo a tus iglesias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Johnny, cuando leemos las cartas a las iglesias, es interesante notar que hay varios temas de los cuales nosotros le podemos sacar mucho provecho. Así que vamos a estudiar estas cartas a las iglesias enfocando en esos temas. Y vamos a ir a la primera colección de versículos para ver el tema que ahí se toca. Perdona que interrumpí. Una cosa que no vamos a hacer, y debemos explicar por qué, es ir de iglesia en iglesia y señalando, basado en el historicismo, los periodos presuntos que cada iglesia representa. Estamos nosotros tomando la posición hermenéutica que la importancia está en lo que se le dice a todas las iglesias y no en los presuntos periodos para mostrar de esa manera supuesta evidencia de que Dios está en control. Yo no necesito evidencia de que Dios esté en control. Yo sé que Dios está en control. Lo que necesito evidencia es de cómo Dios me ayuda a mí hoy y cómo visita mi hogar, mi iglesia, mi casa para transformar mi vida. Y en eso nos vamos a enfatizar. ¿Cierto, Rafael? Amén. Amén. Vamos a leer los pasajes. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Johnny, aquí se describe a Cristo en las diferentes iglesias de formas muy interesantes. Si en alguna ocasión hemos creído que nosotros sabemos todo de Jesús, que nosotros conocemos bien a Jesús, pensemos 2 veces porque aquí se describe a Cristo en sus atributos divinos, en sus características especiales que nos hacen abrir los ojos y maravillarnos y pensar de qué otras formas podemos entender la grandeza, la hermosura de Jesús.
Me encanta la forma como Juan describió, como Cristo describió su persona en estas cartas. Y la más favorita, o mejor dicho, la favorita mía, la que más me gusta es esa donde dice que el que abre y ninguno cierra. Oye, Rafael, estamos en la misma, porque esa de Filadelfia es mi favorita también. Y la leo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Porque a mí me han cerrado puertas que han pensado que no se pueden abrir y que ya estoy fuera. Pero el Señor abre otras puertas. Él abre y Él cierra. Y yo alabo su nombre y le agradezco y le pido que me dé humildad nuevamente para estar seguro de caminar por las puertas que Él abrió y darle la espalda a las puertas que Él cerró. Amén. Y Johnny, sí, la verdad es que hay que enfatizar también que cuando Dios cierra puertas, cuando Cristo cierra puertas, es un beneficio que Él nos da a nosotros, porque tiene algo mejor para nosotros, porque sabe que es mejor que por ahí no debemos de entrar. Entonces vamos a ir a los próximos pasajes para ver los mensajes que Cristo les dio a las iglesias. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras, y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto donde habita Satanás. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Johnny, esto es maravilloso. Aquí se nos habla a nosotros de esa característica divina, ese poder divino de conocernos a nosotros en una forma completa e íntima. Conocernos a nosotros en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, pero también en nuestras virtudes. Porque el ser humano, aunque nosotros seamos pecadores, nosotros hemos hecho también muchos cambios. Hemos avanzado espiritualmente mucho, porque el Espíritu de Cristo ha estado trabajando en nosotros y nos ha ido transformando de pecadores en personas que sirven a los demás, de ser egoístas en personas que somos capaces y estamos dispuestos a sacrificarnos por otros. Entonces Jesús dice algo aquí maravilloso, alabanzas a las iglesias. Él reconoce que sus hijos hacen muchos sacrificios, él reconoce que hacen muchas obras buenas y lo que nos quiere decir es que cuando Jesús nos ve a nosotros, se ve reflejado en nosotros, ve sus obras de amor, su sacrificio, su servicio y ve que nosotros hemos aceptado su espíritu y lo estamos reproduciendo en nuestras vidas. Qué importante, Rafael, que este ángel de las iglesias llega a representar a la iglesia y así nos representa a ti y a mí, a nosotros. Y además de esto, es el compañero fiel que nos ayuda en los momentos de tribulación. Vuelvo a enfatizar lo que le dijeron a los de Filadelfia, de la puerta esa que nadie puede cerrar. Eso me encanta. Me encanta ver a mi Cristo como el abrepuertas, así como Bernabé le abrió las puertas a Pablo y le abrió las puertas a Juan Marco, ahora en contra de la voluntad de Pablo. Yo quiero ser como Bernabé, porque así es mi Señor. A él le gusta abrir puertas. Hay quienes le gusta enfatizar las puertas que el Señor cierra, y él cierra puertas, pero lo que más le gusta hacer es abrirla para nosotros. Amén. Y Johnny, yo creo que aquí hay una indicación para los padres cuando hablan con sus hijos. A veces queremos enfatizar lo negativo. Mira que Dios te está viendo hacer eso malo y a Dios no le gusta eso que tú estás haciendo. O los predicadores hablan de que Dios nos ve a nosotros que somos pecadores, pero más bien daría buen resultado también decirle, mira que Dios
ve cuando tú haces esas cosas y Dios se siente agradado. Dios se siente feliz cuando te ve que tú haces cosas buenas, porque Dios se complace en verte hacer cosas buenas. Amén. Creo que esa sería una forma de enfocar la relación de Dios hacia nosotros en forma más positiva y estimulante. Pero 100% de acuerdo. Pero entonces no todo lo que Dios ve en las iglesias es positivo. También ve cosas malas y hay mensajes muy importantes en estas iglesias. Vamos a leer una de ellas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Johnny, no se puede tolerar el pecado en la vida. No se puede tolerar el pecado en la iglesia. Aunque Cristo vio las cosas buenas, Él tuvo que señalar las cosas malas porque esas no se deben de los miembros acostumbrarse a ellas y tolerarlas. Y aquí sale el tema de Balaam y sale el tema de los sacrificados a los ídolos. Y entonces es un tema importante porque cuando leemos este tema recordamos que el Concilio de Jerusalén había prohibido el tema de los sacrificados a los ídolos. Pero entonces Pablo, para los que también hemos leído las escrituras de Pablo en Corintios, él permite comer los sacrificados a los ídolos y pareciera ser una contradicción, pero aunque son temas parecidos, hay unas diferencias en las motivaciones. Número uno, cuando Pablo le dijo a los miembros de Corinto que está bien que coman cosas sacrificadas a los ídolos, lo estaba diciendo porque ellos decían y sabían que un ídolo no es nada en el mundo. Pero cuando se condena aquí es porque la gente que le está comiendo cosas sacrificadas a los ídolos lo está haciendo con la intención de aceptar la idolatría, aceptar esa doctrina de un Dios falso, de un Dios que pretende suplantar al Creador al que nosotros seguimos. Entonces, es un tema parecido, pero las motivaciones son diferentes. Esa idolatría no es aceptable en la iglesia. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y entonces para ellos, que vivían en esos tiempos del Imperio Romano, Johnny, esas eran realidades con las que ellos se enfrentaban. Esos sacrificios a los emperadores y a las deidades romanas, porque una de las quejas que tenía la sociedad romana en contra de los cristianos era que ellos eran ateos, porque no querían sacrificar, adorar a los dioses de Roma. Y eso les causaba a ellos serios problemas en esa sociedad. Así que está el tema para ellos, pero también tiene una enseñanza para nosotros. Y esto se repite en la iglesia de Tiatira. Y vamos a leer ese mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Cuánta misericordia aquí, Rafael? Pidiendo y llamando al arrepentimiento aún a los practicantes. Sí, y Johnny, aquí hay un par de temas interesantes. Número uno, cuando Pedro llegó a Filipos, y predicó allá en el río, había una mujer de Tiatira que se llamaba Lidia, que se convirtió y que se convirtió en un líder de la iglesia, y inmediatamente que ella se bautizó, le insistió a Pablo y a sus acompañantes que vinieran con ella a quedarse en su casa mientras él predicaba en esa ciudad. Y entonces
Nosotros sabemos cuando leemos el tema, en el Nuevo Testamento, el tema de las mujeres, que había muchas mujeres líderes. Y aquí se está condenando a una que se llama Jezabel. Y es bueno que nos detengamos un poquito para estudiar el tema de estas mujeres en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ir al libro de Hechos para ver unos versículos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y en Corintios dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Ciertamente, Rafael, en las Escrituras, en más de una ocasión se habla de mujeres que son siervas fieles de Dios. Y aquí hemos mencionado algunas nada más. Son muchas más. Y incluyendo la que en Romanos la llaman apóstol, bienaventurada entre los apóstoles. Y el nombre es interesante, el caso de esta hermana del libro de Romanos que no leímos aquí, porque ella es el primer caso de cirugía, de cambio de género. Se encuentra en Romanos el capítulo 16 y me explico. Romanos 16, el verso 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho por nosotros. Saludad a Andrómedo y a Juana, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales son insignes entre los apóstoles, y que también fueron únicas antes de mí en Cristo. Esta Junias es un nombre de mujer. No fue sino hasta el 3er siglo cuando le cambiaron el género y le hicieron hombre, añadiéndole letras. Hay mujeres siempre como dirigentes y el Espíritu de Dios no hace diferencia, como el primer texto que leímos lo indica, que es una cita de Joel 2:28. Esa diferencia se la dejamos a los prejuicios de los seres humanos y a la cultura de los seres humanos. Entonces, Johnny, aquí se condena a esta mujer que se llama Jezabel, y es muy probable que no existía realmente una persona que se llama Jezabel, porque cualquier persona que lee las escrituras y sabe quién es Jezabel, no va a llamar a su hija Jezabel, sino que es una persona simbólica como la reina Jezabel de Primera de Reyes, creo que es, la esposa de Acab, que mataba a los profetas de Dios. Entonces, lo que se está condenando aquí es que una persona que era líder en la iglesia estaba enseñando una doctrina que no es aceptable para Dios y que por lo tanto no se debe de tolerar eso en la iglesia, que se enseñe la idolatría, a suplantar a Dios con algún Dios falso. Y tenemos que avanzar, Johnny, porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a ir ahora a leer un pasaje en la carta de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Johnny, Jesús le dice a la iglesia de Teatira que Él es el que escudriña la mente y el corazón.
Y cuando él habla aquí acerca de la iglesia de la Odisea, le está diciendo cosas que ni ellos mismos están dispuestos a aceptar, porque están tan ciegos que son lo contrario de lo que ellos piensan de sí mismos. Y lo que nos dice este pasaje, que mientras ellos pensaban que eran ricos y no necesitaban nada, la verdad era lo contrario, lo cual nos dice a nosotros, Johnny, que tenemos siempre que examinarnos espiritualmente. Tenemos Orgullo. siempre que estar cuestionando nuestro servicio a Dios, examinando nuestra entrega, examinando nuestras motivaciones para siempre estar seguros de que estamos sirviendo a Dios de la forma correcta. Amén. Amén. Estoy 100% de acuerdo, Rafael. Y caminemos rapidito para cubrir lo que viene caliente. Muy bien, vamos a ir al pasaje de la iglesia de Esmirna. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Johnny, aquí hay algo interesante que hay que meditar, porque cuando dice Jesús, yo conozco tus obras, y Él está diciéndole a ellos que viene una tribulación por 10 días, y nosotros hemos visto que para esas iglesias de los primeros siglos hubo varios periodos intermitentes de persecución, de donde los cristianos tenían que huir y esconderse. Entonces, uno se pregunta, si Dios está en control, entonces, ¿por qué? ¿Por qué sus hijos tienen que sufrir persecución y sufrir de la forma como sufrían esos cristianos de los primeros siglos? Muy cierta la pregunta, Rafael, y aquí nos da la respuesta. Es el diablo, es el enemigo de Dios, el diablo que es el perseguidor y el acusador. Y gracias al sistema de libre albedrío que el Señor ha instituido desde la creación, pues el diablo tiene acceso y nosotros hemos de decidir. Y por eso es tan importante condenar a Jezabel, porque Jezabel representa la manera más popular que tiene el enemigo para engañar a los seres humanos, atrayendo las pasiones del apetito y del sexo, y de esa manera envolvernos y embrujarnos con el mal. Como nos sentimos orgullosos, tan importantes y tan inteligentes, nos imaginamos que estamos tomando las decisiones correctas. Dios permita, Rafael, que nuestro foco esté en pedirle al Señor diariamente que nos muestre el camino que hemos de seguir, que esté cerrando puertas y abriendo puertas para caminar por su vereda y no por nuestras avenidas de placer y de pasión. Sí. Y bueno, a pesar, Johnny, de que los cristianos iban a padecer persecución, Jesús dice, yo conozco tus obras, conozco tu sufrimiento, Él está en control, y al final dice, te daré la corona de la vida. Amén. Vamos a ir entonces a un pasaje de la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de la boca del Señor la describió Jesús en su ministerio cuando se enfrentó con los que le acusaban, y está registrado en Juan el capítulo 5. Hay un diálogo bastante largo, pero el verso 39 resume el argumento principal. A vosotros os parece que en las palabras, en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La espada que sale de la boca del Señor Jesús es la Biblia, y del propósito de ella no es mostrar argumentos para condenar a los demás, es mostrar la persona del Señor Jesús. Y con esa espada de la Biblia poder entender la humildad de Jesús para que nosotros sometidos, Rafael, vivamos como Él en humildad
Y de esa manera el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas y nos utiliza como siervos suyos. La espada, Jesús, humildad. Ayúdame, Señor. Amén. Bien, entonces vamos a ver ahora dos mensajes a la iglesia de Tiatira y de Sardis. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Johnny, aquí hay un tema, y es el tema de la perseverancia, el tema de retener, el tema de mantener el mensaje que hemos recibido al principio. El mensaje del Evangelio, cuando lo descubrimos, cuando vino a nosotros por primera vez, fue el mensaje, la perla de gran precio, el tesoro escondido en el campo. Fue la cosa más preciosa que despertó nuestras sensibilidades espirituales y abrió nuestros ojos a nuestra condición y la posibilidad en Cristo y en Dios. Y hemos pasado años de felicidad en este mensaje, pero a veces los cuidados de este mundo, las tentaciones de este mundo, las presiones de la vida diaria nos hacen olvidar, nos hacen perder ese mensaje precioso. Y aquí Jesucristo dice, retén lo que tienes, no lo pierdas. Aférrate al mensaje del Evangelio. Rafael, esto me hace pensar y meditar en una de las estrategias del enemigo, ese diablo, el mentiroso, que el lago de fuego y azufre está reservado para él, que luego veremos aquí en el libro de Apocalipsis, esta revelación de Dios. Pues ese enemigo, cuando dice aquí la palabra de Dios a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes, muchos en la iglesia lo que oyen, Rafael, es critica a los que no hacen como tú ves. En vez de escuchar un mensaje para ti, para lo que tú tienes que hacer con tu corazón y lo que tienes que actuar en tu vida, lo que escuchamos es cómo condenar a los que no piensan como nosotros en detalles particulares doctrinales, donde hay libertad. Y el enemigo así nos tiene agarraditos del cuello con la soga en el cuello para colgarnos. Porque ¿quién es el que va a separar el trigo de la cizaña? Dios, el Señor, Jesús. En el día de su cosecha. Y a ti y a mí lo que nos toca es retener lo que tenemos. Amén. Individual. Y por supuesto, podemos admonizar, podemos predicar, podemos invitar. Pero eso de estar condenando a los otros y los que no aceptan como yo creo y como yo veo, no es el mensaje que Dios ha pedido para purificar la iglesia. El mensaje para purificar a la iglesia es retener lo que tienes, cada uno individualmente. Es una acción positiva, no una crítica para expulsar a otros. Bien, Johnny, un mensaje final que Cristo le da a la iglesia de la Odisea es, tú dices que soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero Jesús también dijo, el que tiene oídos, oíd lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En estas iglesias hay mensajes preciosos para nuestra vida espiritual, para ayudarnos a reavivarnos, para ayudarnos a mantenernos fieles al Señor, para ayudarnos a no perder nuestra dirección hacia Dios, nuestra entrega al Señor. Bien, queridos hermanos, llegamos... Rafael, un segundito. Apocalipsis 2:29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es entre el Espíritu de Dios y nosotros. ¡Oigamos! Amén, amén. Bien, apreciados hermanos, ahora sí llegamos al final de nuestro estudio. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.